¿Qué tal amigos? Seguimos en el Sparkassen Chess Meeting y esta vez en la ronda 2 con esta interesante partida entre el gran maestro alemán Matthias Blumbaum y el gran maestro ruso Vladimir Fedosiv. Veamos qué sucedió. D4, D5, C4, C6. La defensa eslava, que es una defensa muy sólida en donde las negras juegan con muchas ideas. Por ejemplo, si las blancas quieren capturar en D5, las negras recapturan de peón. Además que con la jugada C6 todavía las negras pueden desarrollar el alfil negro por esta diagonal si así lo desean. Además que con C6 las negras tienen idea de capturar en C4 y proteger ese peón con B5. Si deseas conocer más sobre la defensa eslava, te invito a que visites el canal de YouTube del maestro FIDE Luis Fernando Siles, que él explica y da muchas ideas sobre esta defensa que es muy popular. Entonces, tras caballo F3, caballo F6, caballo C3, E6, noten que con esta jugada las negras han decidido mantener al alfil de C8 dentro de su cadena de peones y más adelante pues buscarán la manera de desarrollarlo. Tras E3, caballo BD7, dama C2. Aquí les debo comentar amigos que la variante principal es jugar alfil D3 y tras los cambios en C4 las negras pueden continuar con B5 que se conoce como la variante Meran, una variante que se hizo muy popular en el campeonato del mundo Anand Kramnik en el año 2008 en donde hubo muchísimas partidas interesantes. De hecho la más popular creo que fue la partida número 5 en donde el caballo de Anand fue a la casilla E3. Esa fue una impresionante victoria del gran maestro indio. Si no conoces esa partida, abajo en la descripción del video te voy a dejar el enlace para que sepas de cuál partida me estoy refiriendo. Pero bien, regresemos a la partida porque aquí no se realizó la jugada principal alfil D3, sino que se hizo dama C2. Ahora, ¿qué hizo las negras aquí? Alfil D6 y tras alfil D3 y enroque, ahora sí se cambiaron peones en C4 y vamos a hacer una pausa aquí porque esto siempre lo debo de comentar cada vez que existe una posición de este tipo. Cuando se está jugando el gambito de damas, las negras siempre tienen un problema que resolver y es dónde desarrollar este alfil. Una idea es por ejemplo jugar B5 y desarrollar ese alfil a B7. Otra idea que fue la que hizo el gran maestro ruso fue jugar E5 y noten que con esta jugada ahora el alfil de C8 tiene vida por esta diagonal. Entonces, tras esta jugada E5, ¿cómo jugaron las blancas? Porque ellas no quieren capturar en E5, capturarlo sería prácticamente darle igualdad inmediata a las negras. Así que lo que hizo el gran maestro alemán fue hacer la jugada H3, que es un movimiento muy útil. ¿Por qué? Porque si esta jugada no existiese, probablemente las negras van a tener ideas más adelante de avanzar este peón. Yo sé que en estos momentos no se puede, pero si se pudiese avanzar este peón, cuando este caballo se retire, las negras van a obtener este golpe táctico alfil por peón, seguido de caballo G4, seguido de dama H4. Es un tema de ataque muy conocido y con esta jugada H3 ya no existe ese tipo de ataque que les estoy comentando. Entonces, tras H3, las negras deciden jugar su dama a E7, aunque también se puede colocar esa dama en C7, de hecho creo que es mucho más segura porque con la dama en E7 las blancas van a querer molestar más adelante con esta maniobra. Entonces, tras dama E7, las blancas hacen el movimiento profiláctico alfil B3 probablemente o evitando C5 o lo que hizo las negras en esta posición, caballo B6. Que amigos, esa jugada que parece digamos muy lógica porque permite el desarrollo del alfil, no era la jugada precisa en este momento porque eso cede el control y el centro a las blancas. De hecho, hay una maniobra muy conocida de llevar este alfil a C7, colocar la torre en E8, pero no inmediatamente, sino que primero se hace H6 para evitar que el caballo salte a G5 y luego de H6 sí continuar con torre E8. Y claro, las blancas van a tener la maniobra caballo H4 y caballo F5.
Pero en este caso, cuando el caballo salte a H4, las negras van a tener caballo F8, y cuando este caballo salte a F5, ya las negras están preparadas para entregar su alfil de casillas blancas. Entonces, tras caballo B6, que fue lo que se jugó en la partida, ya las blancas capturan en E5, ganan la pareja de alfiles, y ahora las blancas tienen mucha iniciativa en esta posición. Aquí ellas jugaron E4. Es muy tentador también jugar F4, porque tras dama E7 las blancas pueden tener F5, y ya ese alfil en C8 es una pieza muerta. Tras alfil de 7 las blancas ahora sí pueden hacer E4, pero tras C5, dama E2, C4, alfil C2, las negras van a construir un fuerte bloqueo en la columna E con torre E8. Avanzar este peón va a ser muy difícil, porque si las blancas continúan con alfil F4, las negras tienen este golpe táctico alfil por peón. Entonces no se jugó F4 aquí, sino E4, que es la mejor jugada. Y tras torre E8 y torre E1, las negras se aprovecharon de que la torre en E1 todavía está indefensa y jugaron caballo B de 5. Entonces, tras alfil de 2 y caballo F4, ese caballo se ve muy peligroso, así que las blancas lo capturaron. Y ahora sí, las blancas completaron su desarrollo con torre A de 1. Y ahora es el turno de las negras de preguntarse cómo continuar. Bueno, ellas aquí cometieron una imprecisión y jugaron caballo D7. Vamos a ver cómo el gran maestro alemán se aprovecha de ese movimiento de caballo. ¿Qué hicieron las blancas? Torre E3. ¿Cuál es su idea? Pues venir a F3 y aprovecharse de esta debilidad. Así que las negras ahora tienen que preguntarse cómo responder ante esta amenaza. Porque realizar una jugada como caballo E5, vamos a ver esa variante, es dudoso, porque tras caballo E2, ahora las blancas van a marchar con su peón y van a obtener muy buena posición. Entonces, si caballo E5 no se puede realizar, ¿qué otras formas hay de defenderse ante la amenaza torre F3? Defender el punto F7 con torre E7 tampoco funciona, porque tras E5 es una buena jugada aprovechándose de la debilidad en la octava fila y no se puede capturar con la torre por torre F3. Entonces, tras E5 las negras probablemente tendrían que jugar caballo F8, pero tras torre E4 y torre D8 todas las piezas negras quedan paralizadas. De hecho, el truco táctico de torre por peón no funciona, porque las blancas siempre tienen el golpe final tras torre por caballo seguido de F4. Entonces, tras torre E3 aquí, lo que hizo el gran maestro Fedosif fue retirar la dama a la casilla G5, pero ahora el gran maestro alemán se aprovecha nuevamente de la debilidad en el punto F7 y juega F4. Ya sabemos que ese peón no puede ser capturado, así que las negras retroceden a la casilla E7. Ahora veamos algo aquí, porque avanzar este peón se ve muy tentador, pero lo que sucede es que las negras van a tener el tiempo de jugar caballo C5 y capturar este alfil, que es, digamos, la pieza que más incomoda a la posición negra. Así que aquí lo que hizo el gran maestro Blüthbaum fue jugar dama F2. ¿Cuál es la idea? Que tras caballo C5 el alfil pueda venir a C2. Pero amigos, aquí el gran maestro ruso no decidió llevar el caballo a C5, sino que lo llevó a B6, y esa jugada fue, amigos, la última imprecisión. Llevarlo a C5 era mucho mejor, pero aún así las blancas van a obtener mucha ventaja, porque tras alfil C2 y torre D8 las negras quieren cambiar más piezas para disminuir la tensión, así que las blancas lo evitarían con torre de E1 y van a quedar muy bien. Estos dos peones son difíciles de detener. Pero ¿qué sucede con la jugada de la partida caballo B6? Pues que ahora las blancas tienen un camino libre para atacar, y lo hacen con F5, y ahora este alfil en C8 no tiene una buena casilla. Esta torre está durmiendo y este caballo no tiene nada que hacer allí. Así que ya las negras no tienen mucho que hacer en esta posición. Ya las blancas ya están preparadas para un fuerte ataque.
Lo que hizo que el gran maestro ruso fue realizar la jugada A5, pero tras E5 ya se viene la fuerte jugada F6 y no hay manera de detenerla. Las negras continuaron con A4 y tras F6 ya la posición se fractura. Capturar en F6 no funciona porque tras los cambios simplemente las blancas tienen la última palabra. Entonces, tras F6, las negras jugaron dama B4 y ahora es el turno de las blancas. ¿Cómo pueden continuar las blancas aquí? El gran maestro alemán continuó con la jugada A3, pero amigos, había una jugada mejor y era este maravilloso golpe, boom, alfil por peón, y es letal. Termina la partida de inmediato porque tras rey por alfil, peón por peón, noten que no se puede capturar porque seguiría dama F6 seguido de torre G3, así que tras rey G8, ahora las blancas jugarían torre F1, se amenaza entrar en F7, así que tras alfil E6 las blancas tienen este movimiento torre G3 y no hay poder en la tierra para parar esta jugada dama F8. Por ejemplo, tras caballo D7, boom, dama F8 y mate a la siguiente. Entonces, con esta jugada de Dosip, dama B4, el gran maestro alemán se perdió esta oportunidad, pero hizo una jugada que también es muy interesante. Hizo la jugada A3, un sacrificio de pieza. ¿Se puede capturar? No. De hecho, el gran maestro ruso no lo hizo, sino que retiró la dama a F8. ¿Por qué no se puede capturar ese alfil? ¿Qué sucede? Pues que ahora esta dama queda muy lejos para la defensa, así que ahora las blancas pueden venir con su dama a dar mate. Tras dama G3, G6, única, pero tras dama G5 ya viene esta idea que no se puede evitar. Las negras pudiesen resistir haciendo rey H8, pero tras dama H6 y torre G8 existe esta bonita jugada torre D8 y dama G7 es imparable. Entonces, tras A3, el alfil no se capturó, sino que la dama fue a F8 y tras los cambios en G7, noten que no se puede capturar en G7, las negras colocaron su dama en E7 y las blancas tienen un ataque libre. Ese caballo viene a E4. Son movimientos ya sencillos de las blancas. Ya las negras de hecho no tienen defensa, no hay manera aquí de cómo defender. Tras peón por alfil, caballo F6, rey por peón, caballo por torre y todavía este caballo es intocable porque sigue esta idea. Así que tras rey H8, las blancas tienen esta bonita jugada caballo C7. Nuevamente el caballo es intocable porque las blancas vienen con ideas de mate. Así que ya aquí de hecho las negras debieron haber abandonado, pero no lo hicieron. Tras torre B8, ahora sí las blancas jugaron torre F3 y ya, el gran maestro ruso dejó de sufrir. Se amenaza el caballo, si se captura el caballo en C7 sigue torre por peón y no hay manera de defender la entrada de la dama a F6 o venir con esta torre dando mate. Así que ha sido una bonita partida del gran maestro alemán. Lamentablemente el gran maestro ruso no encontró los mejores movimientos en la posición, pero así es el ajedrez. Así que amigos, si te ha gustado esta partida me puedes regalar un pulgar arriba. Si es primera vez que ves uno de mis videos te puedes suscribir a mi canal o si deseas puedes colaborar con una donación a través de mi página de Patreon. Así que nos estamos viendo en otro próximo video. Hasta luego. Le mando saludos a Coronetti, a Harold Fernando Henao Cabrera, a Carlos Kovac y Martín Sherlock. Un abrazo ajedrecístico.